Muy buenas tardes. Le saluda su amigo y hermano Brother Istaley. Como un previo a nuestra próxima transmisión, quisimos grabar este video porque creemos que es pertinente, es justo, es necesario seguir levantando nuestra voz. Hoy en estos días se han estado en la secta La Luz del Mundo, la mal llamada Luz del Mundo, porque de luz no tiene nada. Es una secta. Por el lado que se le busque a esta organización, entre comillas, religiosa, no se le encuentra nada de parte de Dios. Si vemos a su enseñanza, su doctrina, le quitan, le ponen doctrina torcida, doctrina de hombres, testimonios inventados. Es una secta que desde su fundación, su líder, Eusebio Joaquín González, inventó una historia que para una mente sana, para una mente inteligente, para una persona que aunque sea una milésima con el deseo de explorar, de investigar, podrá darse cuenta de que es todo un fraude, la luz del mundo. Cuando nosotros hablamos de esta manera, no lo hacemos con el afán de ofender, ni mucho menos de atacar a un grupo de personas, a los fieles que van a la iglesia. Porque nosotros creemos de que la intención con la que la gente busca a Dios y va a estos lugares que se llaman iglesias, entre comillas, lo hacen de buen corazón, lo hacen de buena fe. La maldad no está en la persona, en la intención de la persona que busca encontrar a Dios. La maldad está en los líderes, en hombres que disfrazados de un mensaje de amor, de paz, que utilizan inclusive un libro que para muchos cristianos es sagrado. Lo utilizan con otros fines. No solamente se podría hablar y decir que es un solo fin, no, hay muchos objetivos, hay muchas formas, hay muchos intereses detrás de todo eso. ¿Por qué decimos esto en esta introducción sobre algo que queremos platicar el día de hoy? ¿Por qué nosotros lo decimos? Lo decimos porque la historia misma nos va enseñando
A lo largo de la historia de la humanidad han sucedido eventos muy lamentables. Uno de los que pasó en el siglo pasado fue la Segunda Guerra Mundial. Más de 60 millones de personas perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando uno se pone a pensar y analizar en todo esto, te das cuenta de que hombres que se creen líderes mesiánicos pueden engañar a multitudes de personas, arrastrarlas inclusive a lo más horrendo que puede haber, quitarle la vida a otra persona a través de una doctrina, de una enseñanza. En 1939, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler ya era líder. Manejaba una retórica. Era un hombre con capacidad de movilización de masas. Y en pos de él iban millones de personas. También se hizo formar de un equipo especial. Creó una organización, el Partido Nazi, y a lo que se le llamó el Tercer Reich. Les introdujeron a estas personas el fanatismo, ideas muy diabólicas, ideas de segregación racial. Hitler no quería a los de, por cuestiones de religión y también por cuestión de raza, a los judíos, a los gitanos. Y empezó a perseguir a esa gente. Una de las razones por qué Hitler persiguió muchísimo a los judíos fue porque los judíos ya en Europa se habían asentado muy bien económicamente. Era gente muy pudiente, muy exitosa en sus negocios. Aún el mismo Hitler era de ascendencia judía. Alemania era un país con muchos asentamientos judíos. Toda Europa. ¿Cuál era el fin de Hitler? Apoderarse de los recursos naturales, de la riqueza de los países de Europa, pero para eso necesitaba tener bien aceitada la maquinaria de guerra. Hitler no solamente tenía la infraestructura, que era la maquinaria de guerra, tenía gente, tanques del pensamiento, científicos, muy desarrollados de por cierto. Alemania siempre se caracterizó por ser una de los países y de las razas humanamente hablando más desarrolladas en el aspecto científico. Recuerden que el mejor científico de toda la historia de origen judío también era Albert Einstein. Y así en toda Europa. Y empezó a perseguir a los judíos. Los metió en campos de concentración, en Auschwitz. Alguien se va a preguntar, pero ¿por qué el brother Isteley va a hablar de un tema de
con un enfoque de carácter teológico y se mete a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es mi intención? ¿Cuál es el objetivo de esta reflexión, de esta introducción en el tema que quiero hablar sobre él, como antesala al próximo en vivo que vamos a tener? Es hacer las comparativas de, de qué es capaz un líder. Líder a la cabeza, porque también se hace rodear de toda una maquinaria, igual como puede ser un club social, un equipo de fútbol, un, este, una organización política. Fíjense bien, el fanatismo en las diferentes organizaciones, sean de carácter deportivo, artistas que cantan, de la música, mucha gente, por eso dicen es fan, es fanático. Lo extremo es lo peligroso. ¿Qué sucede en los mundiales de fútbol? Cuando un equipo favorito pierde el partido, la hinchada se pone muy eufórica y empieza a atacar, a agredir físicamente al equipo, a los fans de los equipos contrarios, por un simple partido de fútbol. ¿Qué sucedió en los 1950 con el Maracanazo en Brasil? ¿Qué pasó allí? Muchísima gente se quitaron la vida porque Brasil perdió el mundial en su propio territorio, teniendo grandes figuras. ¿Hasta dónde es capaz el ser humano cuando es fanático? Otro aspecto que me gustaría tocar es que, fíjense que no importa la cantidad de personas que tú, para decir que tú tienes la verdad y que es tu única verdad absoluta, porque todas las organizaciones, cuando están en decaída, siempre estas organizaciones tratan la manera de mostrarse de la impotencia, tienden a sacar músculo, a mostrar lo mejor de que ellos no están en decadencia, que ellos siguen siendo los buenos, los mejores. Y eso sucede con esta organización mal llamada la luz del mundo. Últimamente hemos visto cómo los youtuberos, voceros, cómo tratan de proyectar a esta organización, como saben que su líder está preso, para tratar de tirar una cortina de humo. Solo para los miembros de banca de la luz del mundo, para ellos, Nazón sigue siendo inocente.
uno que otro ministro también. El mundo entero sabe que Naasón es un criminal, que de apóstol no tiene nada, que los tres líderes que son de la misma familia, la familia Joaquín, ya con eso de que el abuelo le traspasó el poder al hijo, a Samuel Joaquín Flores, y Samuel Joaquín Flores al morir ya tenía el otro que era Naasón. Fíjense cómo ya con solo eso es para que llame la atención a la gente. Que no puede ser de que un hombre que diga que es apóstol de Dios, que habla cara a cara con Dios, no puede ser que un hombre de estos engañe a tanta gente. Si bien es cierto, la luz del mundo en comparación con otras, con los mormones, con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, con los testigos de Jehová, con los adventistas del séptimo día, es apenas un lunarcito, porque tampoco es cierto lo que ellos mienten también, inflando los números, diciendo que lo dijeron hace más de 20 años, que tienen 5 millones de miembros, lo cual es mentira. La luz del mundo no tiene esas cantidades. Hasta en eso mienten y hay deshonestidad. La cúpula lo sabe. Porque ellos siempre le han mentido a la gente en nombre de Dios. Por eso la escritura es bien contundente cuando dice que Satanás es padre de mentira. El apóstol Pablo en una ocasión lanzó una advertencia y dijo el apóstol Pablo, y un ángel dijo, bajara del cielo. Fíjense bien, si un ángel, o yo mismo, decía el apóstol, un verdadero apóstol, porque tenía señales, podía mostrar que sí lo había enviado Cristo, o habló con Cristo directamente. En la luz del mundo, sus apóstoles, solamente ellos han hablado, dice ellos que han hablado con Dios, porque testigos no hay nadie. Lo que hay es una persona que tuvo un sueño por ahí, si es que lo hubo, y dicen que yo sabía que ese era el apóstol. Algunos ministros lambiscones que también están detrás del dinero. Yo sé, Oreste Sánchez, yo sé que usted es mi señor. Hermano Oreste, cállese, le dice Naasón. Cállese, hermano Orestes. No diga eso. Qué tristeza. Mentir en nombre de Dios. Puede ser que tendrá unos cuantos miles la luz del mundo. Tienen 100 años de estar, por dar un número, porque habría que investigar bien. Hay datos históricos que muestran de que la luz del mundo no tiene 100 años de fundación o que va a cumplir 100 años de fundación. Pero vamos a darles un poco de crédito en ese sentido. La luz del mundo es una organización que empezó a crecer y a desarrollarse en tiempos en que esta organización se empezó a desarrollar. Era porque, miren, ellos estudiaron muy bien, lo digo por propia experiencia, porque me tocó verlo, vivirlo, aprenderlo dentro de esa organización. Yo no estoy aquí a hablar por hablar. Yo fui miembro de esa organización y no fui un miembro. Y lo digo con humildad y lo digo también
porque tampoco quiero darme, alzarme el cuello de que yo era una eminencia. No, no, no. No es esa la intención de esto. Y mucho menos ahora que entiendo que es en esencia la luz del mundo. En aquel entonces no. Yo llegué muy joven, muy susceptible a la manipulación. Estudió muy bien la luz del mundo a las otras organizaciones religiosas, sus puntos doctrinales débiles que algunas organizaciones tienen. Yo lo hacía. La Iglesia Católica siempre ha predominado y a los católicos ellos sí podían darle vuelta y hacerles para todos lados. Pero y aún con otras organizaciones, por el tema de la Santísima Trinidad, que es un tema doctrinal, el tema de la cruz, el tema de la ley de Moisés, que la luz del mundo son temas doctrinales que estudió muy bien y los ocupaba para derrumbar las doctrinas de otras denominaciones evangélicas. Eso es la luz del mundo. Nosotros que salimos de allí, no venimos a inventar nada. Muchos de los testimonios que se dan en los diferentes canales, lo que se habla es verdad. Aquí no hay mentira. Independientemente que sus voceros digan todo lo malo de nosotros, que somos un grupúsculo diezmado, pequeño, de amargados, de conductas antimorales, porque esa es una de las armas que utilizan. Y últimamente, al observar y al escucharlos, han arreciado más esa batalla, utilizando personas que se autodenominaron y algo otros que todavía dicen que son ex-LDMs, que fueron exmiembros de ese culto, de ese culto o de esa organización, para atacar y decir que lo que nosotros hablamos de que cuáles fueron las razones por qué salimos de ese culto, ellos dicen que es para andar en el libertinaje. A mí nadie me ha puesto como juez para juzgar la conducta, la vida personal o privada de cualquier ex-LDM. Yo no estoy aquí para eso. Cuando yo levanto mi voz, lo hago por conciencia, lo hago consciente, porque también he hecho la investigación de sus temas doctrinales. Me he dado cuenta de que ellos hacen con la escritura, con la Biblia, le quitan, le ponen, la tuercen, hacen una cantidad de cosas. Así es esta organización. Por el lado que le busquemos, por los testimonios de violaciones, de abusos sexuales contra menores. No, 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 que si son los medios de comunicación que son amarillistas, que ellos sacan toda esta información y todos los medios de comunicación son amarillistas y todos están mal, a excepción de lo que ellos digan. Es para seguir metiendo el opio, la droga en la cabeza de la gente, para que la gente no despierta y que el miembro se vaya. Y ese miembro que está ahí aportando el diezmo, aportando la ofrenda, ayudando en diferentes actividades para sostener esta organización y para lo que se ha hecho por muchísimos años de darle dinero a una familia multimillonaria. Entonces, si nosotros fuimos víctimas de todo eso, yo sé que ellos miran este canal y en algún momento van a salir a decir, pero ¿de qué se queja?
¿Por qué se siente que es víctima? Miren, yo era menor de edad cuando entré a la luz del mundo. Yo fui a trabajar a la luz del mundo, a una construcción, y pasé varios años allí mientras duró la construcción, hasta que se terminó la construcción. Ahí me la pasaba. Y no solamente en ese aspecto, sino yo salía a la obra. Esas iglesias que están alrededor del este de Los Ángeles, no eran esas iglesias grandes. Quien les habla le tocó ir, eran 8 britas. Y puedo darles nombres de las personas que iban y de las calles y de las casas a donde se hacían las oraciones. Y muchos hermanos, ya señores mayores de edad, que aún viven, se han de acordar y sabrán perfectamente bien que lo que yo estoy diciendo es verdad. Lo pueden comprobar. Mucha de esta gente se puede dar cuenta que cuando salíamos a la obra de allí de la casa pastoral, los días que íbamos a llevar la oración a diferentes lugares, a la iglesia de Baldwin Park, ahora Balinda o Belinda, como se le quiera llamar, Linda, la de North Hollywood, que era San Valley, la de West Los Ángeles, la de Long Beach, la de Canton, la de Woodland Hills, la de Inglewood, la de Huntington Park. Eran iglesias, grupitos de hermanos que en casa se reunían. Y ahí andaba yo. Yo ayudaba a los encargados. Me di cuenta de muchas cosas. Faltan muchas cosas que hablar todavía. Era un menor de edad. Mi mayor aspiración era irme a la obra. Así como nos decían, salir a la obra era lo que son ahora los batallones. Estuve apuntado en la obra como incondicional inclusive. Carlos Montemayor ya murió. Todavía queda Guadalupe Hernández, Agustina Ahumada, Romualdo Aguilar, Celso Contreras, José Valencia, José Valle, a muchos de encargados que yo tuve. Y a la vieja cúpula que también conocí. De ahí salimos. Y eso me permitió conocer esa enseñanza podrida. A lo que Nazón Joaquín hoy le llama, inclusive al mismo Nazón, cuando llegaba con Samuel y Eva, hasta ahí era un niño pequeñito cuando llegaba al este de Los Ángeles, porque le encantaba a Samuel Joaquín, decía que ese era su oasis para ir a descansar. Yo conocí las cabañas que tenían allá en Big Bear Lake. Les encantaba irse a Los Ángeles. ¿Por qué sería? La mujer de Samuel Joaquín se iba a los centros comerciales y ahí nos quedábamos hasta 2, 3 horas esperando a que ella viniera con unas bolsas grandes allí llenas de ropa que iban a llevarse para Guadalajara. Ahí nos desvelábamos hasta 12 horas cuidando la casa de Samuel. No estoy hablando de esa casa, la que está a un lado, ahí sobre la Arizona. Y tantas cosas que uno vio. Por eso les digo, si uno levanta su voz es por conciencia. Voy a entrar un poco en detalle sobre este tema. Me he extendido un poco porque uno
cuando habla de estas cosas, empieza a hacer memoria y hacer memoria. Y entonces el tiempo es corto. Pero lo que quiero exponer ahora es lo siguiente. Voy a empezar y voy a abrir con un video de un canto de la luz del mundo. El tema es, ¿quién es el consolador de la luz del mundo? ¿Es el Espíritu Santo o es un hombre que se autodenomina inclusive que él es el consolador? Dicho por él mismo, dicho en los cantos, dicho por ministros, dicho en su carta de protesta cuando van a bautizar a alguien. No estamos torciendo nada, porque les voy a poner videos sobre cómo la luz del mundo explica estas cosas y qué hacen también, lo que le quitan y le ponen a la escritura, inclusive en sus cantos. Y ahí los tienes tú a esos youtubers que defienden la tal elección. Ahí los tienes a ellos defendiendo a capa y espada y dicen ellos, la obra más perfecta esta es, que creáis, Señor, al que tú has enviado. Así lo dicen ellos. Y ese texto está muy, muy mal aplicado. No es el mismo Señor Jesucristo el que le dijo, ¿y qué haremos para saber que tú vienes de Dios? ¿Cuáles son las obras de Dios? La obra perfecta es que creáis en el que Dios ha enviado. Ellos le agregaron el más. En sus cantos lo dicen. Pero bien, vamos a ponerlo porque es importante que lo que aquí hablamos, pónganle mucho cuidado a este canto de la luz del mundo que se llama El pueblo muy amado de Dios desde tiempos atrás tiene los escogidos. De por cierto, voy a resaltar, voy a recalcar en varias partes de ese video, de ese canto, que no era, porque ya lo han cambiado de varias versiones y lo han ido modificando porque se dieron cuenta, pero esta parte no la han modificado. Al rato la van a modificar si son tan sinvergüenzas, porque ellos le ponen la obra más perfecta. El más no existe, en la Biblia no está, pero ellos le agregan. Voy a ponerles ese video. Se lo voy a poner y lo vamos a analizar muy bien ese canto. Y luego le voy poniendo otros materiales. Desde tiempos atrás tiene sus escogidos. Obedientes a Dios han sido elegidos. En las lluvias tardías Dios mandó de los cielos a la tierra un varón con un grande nombre, Aarón. Dios así le llamó, nombre de bendición para todas las almas. Y Dios es tan bueno, tú también, levantar de la tierra a su apóstol, y en su pueblo otro apóstol levantó, llamado Samuel Joaquín, varón poderoso, sin
ha enviado al mundo duro les querer recibir y aceptar al ungido de Cristo. En este tiempo de gracia y bondad, el Señor nos dio a un consolador, envió a su apóstol Nazón, lleno de potestad, con amor y verdad, nos dirige a Cristo. Bien. El canto dice, fíjense bien, dice el canto, en estos tiempos de bondad, Dios nos envió a Nazón Joaquín a un consolador. Ese canto es una de las nuevas versiones. Lo han modificado ya varias veces. El canto original, me recuerdo muy bien de su letra. E inclusive el coro de ese canto decía, dice que Dios levantó, cuando muere Aarón Joaquín, dice, y en su pueblo un profeta levantó, llamado Samuel Joaquín, varón poderoso. Antes era profeta, no era apóstol. Y hoy dicen, nos envió un consolador. De acuerdo a las escrituras, ¿quién es el consolador? Voy a darle lectura a un texto bíblico. Miren lo que dice este texto bíblico. Voy a leerles en Mateo 6:29. Primero les voy a leer Mateo 6:29. ¿Qué dice? Dice el número 28, desde el número 28 voy a empezar a leer. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? Dice, yo creo que estoy por acá leyendo mal. Sí, ya sé cuál es el texto que estoy leyendo. Estoy leyendo otro texto, pero voy a leerles el correcto. Que en este caso sería vamos a ver, espérame tantito, una pequeña pausa. Juan 14:26. Vamos a ver qué dice Juan 14:26. Aquí está. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, ¿a quién le llama Consolador? Le llama al Espíritu Santo.
Y el mismo Señor Jesucristo está diciendo aquí, a quien el Padre va a enviar en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. No es ningún hombre que se autodenomine apóstol. No es, y mucho menos un criminal como Nazón Joaquín. Pero sin embargo, en la luz del mundo, a ese criminal le llaman de que es el consolador. En sus cantos, ustedes lo escucharon. En el canto lo dicen ellos. Ahora bien, vamos a ver otro canto de la luz del mundo. Vamos a ver otro canto de la luz del mundo que dice, vean este otro canto que dice también. Porque no os dejó solos, en su voluntad levantó a su hermano para que esa comunión con él tuviera continuidad. Por tu bondad y tu gran benevolencia a esta iglesia tuya la has consolado como reliquia. Que habías prometido no faltaría en tu iglesia. El canto dice, a esta iglesia tú ya la has consolado y que ha surgido un apóstol. Para la luz del mundo, el consolador es ese gordo vestido de anaranjado que tienen preso en Chino, California, por cometer delitos sexuales contra menores. Ese es el consolador. No, pero es que no estaban dando a entender eso. ¿Quieren ver lo que dice Nazón? El día 8 de diciembre, cuando se inventó de que Dios había hablado con él y de que se manifestó a la iglesia a decirles de que él era el siguiente apóstol. ¿Quieren ver también ese? Miren, les voy a mostrar este otro video, porque es el mismo Nazón. Es el mismo Nazón el que está diciendo. Nosotros no estamos acá inventando nada. Miren, voy a ponerles qué dijo Nazón el día de su asunción al poder. Y entre la cama, su hermano cayó de rodillas lleno de dolor y empecé a decirle al Señor, Señor, consuélame. Me duele mucho, Señor. Yo quisiera reclamarte, pero no estoy enseñado a hacerlo. Pero tú consuélame porque siento mucho dolor en mi corazón. Y estaba yo pidiéndole al Señor su consuelo cuando yo oí una voz muy fuerte. Una voz como estruendo, como corrientes de muchas aguas. Y esa voz me decía, ¿por qué me pides consuelo si tú has de consolar a mi pueblo? Yo me levantaba en ese momento, creyendo que alguno de mis hermanos estaba bromeando conmigo. Un soñador, pero el resentimiento y la envidia te convirtieron en lo que eres ahora. Tú eres la voz del mar. Tú eres un soñador. Eso es Nazón Joaquín. El día 8 de diciembre, él dice que entre medio de la cama y el ropero
Él estaba de rodillas pidiéndole consuelo. Ya ven cómo hasta la forma forzada que tiene la voz Nazón para, según él, para impactar a la iglesia y hacer creer su mentira. Le está diciendo a la iglesia, allá en medio, dice, del ropero y la cama, yo lloraba y le pedía consuelo. Y dice, ¿por qué me pides consuelo? Fíjense a dónde va la mentira acá. ¿Cómo se fabrica una mentira para después de introducirla en el consciente y el subconsciente de la gente? Aquí Nazón Joaquín está diciendo, ¿por qué me pides consuelo si tú has de consolar a mi pueblo? ¿Qué dice la escritura? ¿Quién es el consolador? Ningún apóstol se atrevió a decir yo soy el consolador de la iglesia. ¿Y saben por qué? Porque ellos sí sabían muy bien de qué se trata. Sabían perfectamente que esa es una blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la sentencia? ¿Qué dice la escritura de los que hablan en contra del Espíritu Santo? ¿Qué dice la escritura de eso? Miren, voy a ponerles voy a leerles este texto. Ahora sí, voy a leer este texto. ¿Qué dice el texto del que habla en contra del Espíritu Santo? Voy a leerles de Mateo 6, desde el 31. Dice así: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Ni en este siglo, ni en el venidero. No le va a ser perdonado. ¿Qué es lo que dicen en la luz del mundo? ¿Y qué dice el mismo Nazón? Que a él Dios lo puso como el consolador. Ustedes lo oyeron. ¿Quieren que les ponga otro video que reafirma aún más todavía lo que yo estoy acá explicando? Voy a ponerles este otro video. Miren, voy a ponerles este otro video para que ustedes vean donde Nazón Joaquín dice semejante barrabasada. Solamente espérenme un segundito, estoy buscando el video. Ya lo vamos a encontrar por acá. Aquí está uno. Que no volveríamos a sonreír o a sentirnos felices. Yo te digo, Dios me ha puesto para tu alegría. Dios me ha puesto para tu consuelo. Sonríe.
iglesia, dicen los estudiantes. Porque dice él, Dios me levantó, no estáis solos. Dios me puso. Voy a volvérselos a poner para remarcar muy bien este video. Quiero enfatizar bien en esta parte, porque sí es muy importante que ustedes vean lo que él dice. Más bien, miren, les voy a poner este otro. Ya hemos venido mostrando que en los cantos, la luz del mundo dice, en el primero que les puse, ahí decía que el pueblo muy amado de Dios desde tiempos atrás tiene a sus escogidos. En las lluvias tardías Dios mandó de los cielos a la tierra un varón. Y luego habla del primer blasfemo, del primer impostor, que fue Eusebio Joaquín. Luego habla de Samuel Joaquín y por último ya le pasan el título a Nazón, diciéndole a Nazón que él es el consolador. Dice que nos envió a un consolador. Les voy a poner este otro video. Miren lo que dice aquí el hijo de Nazón Joaquín. Con toda certeza decimos, Nazón Joaquín, ¡Aleluya! llamado por Dios, para que en él habite corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y sí debemos de adorarle. Pero ¿cómo es posible esto? No entiendo cómo es posible. Sí debemos de adorarle, porque en él habita la plenitud de la divinidad. ¿Creen ustedes que al ser invocado el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo por un ministro autorizado por el Espíritu Santo, o sea, por el apóstol del Señor, sus pecados, por muy negros y horrendos que fueren, serán perdonados? Fíjense qué locura lo que la luz del mundo dice aquí. Voy a volvérselos a poner. Con toda certeza decimos, Nazón Joaquín, ¡Aleluya! llamado por Dios, para que en él habite corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y sí debemos de adorarle. Pero ¿cómo es posible esto? No entiendo cómo es posible. Sí debemos de adorarle, porque en él habita la plenitud de la divinidad. ¿Creen ustedes que al ser invocado el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo por un ministro autorizado por el Espíritu Santo, o sea, por el apóstol del Señor, sus pecados, por muy negros y horrendos que fueren, serán perdonados? Miren, aquí dicen ellos tres herejías. La primera, en él habita toda la plenitud de la divinidad. ¿De cuál divinidad? ¿A cuál divinidad se está refiriendo? Que en Nazón Joaquín habite toda la divinidad, que es el Espíritu Santo. Corporalmente dice que va a habitar toda la divinidad. Díganme ustedes, señoras y señores que no pertenecieron a la luz del mundo, díganme cómo se le puede llamar a esta semejante tontería que está diciendo el hijo de Nazón y lo que está diciendo Carlos Montemayor. A ese señor que hace poquito murió, por él fue que llegué yo a la luz del mundo. A Carlos Montemayor. Lo conocí muy bien, fue el ministro. Él dice, debemos de adorarle. ¿Cómo? ¿A quién se le debe
de adorar entonces? ¿Qué dice la Escritura? ¿A quién se debe adorar? Dice la Escritura, cuando Dios le está dando sus leyes, sus preceptos, a Moisés le dice: no te harás ninguna imagen ni semejante de lo que está arriba ni lo que está aquí abajo en la tierra. No las adorarás ni las honrarás. Y este ministro, que dice que es un ministro de Dios, llama a adorar a Nazón Joaquín. Y la otra, la última. El ministro que está bautizando dice, está leyendo la carta de protesta. Y luego en esa carta de protesta está diciendo, por un ministro autorizado, dice, por el Espíritu Santo, o sea, por el apóstol Nazón. ¿Cómo la ven de ahí? Es una secta, es un culto lleno de herejías y blasfemia, ¿sí o no? ¿Quién de todos esos voceros, de esos youtuberos, se va a atrever a refutar esto? Algunos se podría atrever a decir, porque así son ellos. No, es que está sacando de contexto. Eso no fue lo que quiso decir él. Ustedes mismos lo han venido viendo. No lo dicen, lo dice el mismo Nazón. Lo dicen dos de sus cantos que les acabo de poner. Lo dice estos dos ministros, Carlos Montemayor y el último que acaba de hablar ahí. ¿Quieren ver otro? Les voy a poner otro. Cuando estaban efectuando unos bautismos, y vean ustedes lo que dice este otro ministro, para que vean que lo que uno habla aquí en estos en vivos no son inventos de nadie. Por acá está, voy a ponerles este otro video de este ministro tomándole la protesta del bautismo a una señora nueva que se va a bautizar. Vean cómo le pregunta. Glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, por un ministro autorizado por el Espíritu Santo, sus pecados, por muy negros y horrendos que fueren, ¿serán perdonados? Bendito sea el Señor. Hermosa fe de nuestra hermana nos hacen recordar el momento en que nosotros también, hermanos, estábamos de esta forma. Bendito sea el Señor. Glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, por un ministro autorizado por el Espíritu Santo. Por un ministro autorizado por el Espíritu Santo. ¿A quién se está refiriendo? Dígame, ¿a quién? ¿A quién se está refiriendo ahí este hombre? Por un ministro autorizado por el Espíritu Santo. ¿No será lo que dice? Con toda certeza decimos, Nazón Joaquín, ¡Aleluya! llamado por Dios, para que en él habite corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y sí debemos de adorarle. Pero ¿cómo es posible esto? No entiendo cómo es posible. Sí debemos de adorarle, porque en él habita la plenitud de la divinidad. ¿Creen ustedes que al ser invocado el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, por un ministro autorizado por el Espíritu Santo, o sea, por el apóstol del Señor, sus pecados, por muy negros y horrendos que fueren, serán perdonados? O sea, por el apóstol, dice él,
por un ministro autorizado por el Espíritu Santo. O sea, por el apóstol, lo recalca allí. ¿Qué van a decir los obispos de la luz del mundo? No, es que este diácono se equivocó. Recuerden de que solamente los diáconos para arriba pueden bautizar. No, es que este se equivocó. Este dijo algo que no es así. O sea, a todos siempre en la luz del mundo le van a sacar la vuelta. Nunca van a aceptar porque este culto mafioso está acostumbrado a eso. Son mercaderes de la palabra. Ellos dicen por un ministro autorizado por el Espíritu Santo. Quiero recordarles que antes la carta de protesta no decía así. La antigua carta de protesta en su tercer párrafo decía por un ministro autorizado por el apóstol del Señor. Después se dieron cuenta del error y le cambiaron por el Espíritu Santo. Y este error es peor que el primero, porque es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y uno se pregunta, entonces, ¿qué es esta iglesia? ¿Qué es esta organización? Es terrible. Miren, voy a ponerles algo más acá. ¿Saben a quién se están refiriendo? Esta foto no les gusta a los de la luz del mundo que se las pongamos. ¿Quién creen que es ese? Ese es el Espíritu Santo para la luz del mundo. Ese es el consolador de la luz del mundo. Ahí está. No puede ni tan siquiera curar, no tiene señales. Este tipo, pero él se atreve en palabras, él se atreve a decir que él puede curar, que puede resucitar muertos. Y miren dónde está. Tuvo que contratar abogados muy carísimos que pagaron una millonada para que lo defendieran y le redujeran, no porque le iban a dar cadena perpetua. ¿Eso es invento de los ex-LDM o es una verdad? ¿O está comprobado? ¿O él mismo no se declaró culpable? Ese es el Espíritu Santo. Ese es el consolador de la luz del mundo. A este le dicen Jesucristo hombre. A este le dicen que es, él mismo lo dijo, tu Señor, tu Dios. Y cuando lo llevan a la cárcel, a ver, ¿por qué no se atraviesa las paredes? ¿Por qué no rompe las cadenas? Si este es un verdadero apóstol de Cristo y tiene poderes divinos, ¿cuál es la razón por qué no pueden liberarse a sí mismo? Simplemente porque es un fantoche. Simplemente porque este hombre le miente a la gente. Es un estafador. Pero vayan a ver cómo vive su familia. Con razón, la madre de él, cuando muere el marido de ella, el papá de este otro mentiroso, lo dice claramente. Estaba bien preocupada esa mujer diciendo, ¿qué va a ser de nosotros? Y luego este perverso de Nazón sale a decir, la casa de Samuel Joaquín está segura. No me refiero, dice él, a la casa espiritual, me estoy refiriendo a la casa material. Estaban preocupados por los millones de dólares que le iban a seguir robando a la iglesia, a la pobre gente. Esa es la verdad. Y eso es lo que le duele a esta secta, la luz del mundo. Que existan personas que denunciemos este tipo de crímenes, este tipo de estafas.
donde le mienten y le mienten a la gente, le quitan y le ponen a la escritura. Este mismo que está preso ahí dijo una vez, eso lo vamos a exponer en el próximo en vivo, que la Biblia era leche podrida. ¿Y qué dice la escritura? Hay de aquel que le quite o le ponga. Pero en el texto, para meter esa herejía en la cabeza de sus feligreses, le dicen a la gente, mira, le dicen, tú tienes que creer en el apóstol del Señor para poder salvarte. Eso es lo que le meten a la gente. En Colombia dicen, te venden algo bien chimba. O sea, algo incierto, algo en México, en la Ciudad de México venden payuca, que le llaman. ¿Qué es este hombre? Se hizo pasar por apóstol, pero no lo es. Es un farsante. Pero a ellos no les importa. Ni a los obispos ni a la cúpula no les importa traficar con la gente, con la palabra santa de Jesucristo. No les importa a ellos. ¿O creen que es mentira lo que estoy diciendo? Miren, les voy a poner otra, donde este mismo hombre, ese que ven allí de blanco, que está preso, ese mismo, miren, se la voy a poner. Los muertos. Yo puedo decirle al muerto, levántate. Yo puedo decir al ciego, ve. Yo le puedo decir al paralítico, camina. Hoy Nazón está luchando con su condición humana y el derrumbe de su imagen divina e infalible como líder espiritual de la Iglesia a la luz del mundo. ¡Engrandécete! La Iglesia es una congregación mayoritariamente mexicana con sedes en decenas de países. En esta corte de California, Nazón afronta múltiples cargos de abusos sexuales, incluyendo la violación de una menor. Nazón vivía en una película. ¿Cómo la ven de ahí? Es un tipo mentiroso, farsante, abominable. Y la gente es tan fanática. Si ustedes los oyeran, cómo esos tipos. Hay una señora de apellido Luébanos. Es una señora tan fanática. Se han ido enfermando. El otro día he venido diciendo algunas cosas. Ricardo Páramo, ese señor necesita urgentemente ese señor. Sinceramente, señores, el ministro de allí de Tijuana, de Páramo, urgentemente necesita un psiquiatra. Deben de darle tratamiento. Así como ese señor pierde la cabeza. Y hay otro también que es uno, Machala, no me acuerdo de ese señor de por allá de Guatemala. Es sumamente ofensivo. Pero ¿saben cómo llegan ellos a sus en vivos? Allí en sus en vivos llegan a decir la paz del Señor. Hablan de la paz del Señor, imagínense ustedes. Miren, esa gente nos quisieran tener de frente. Porque tanto es el odio que muchos de ellos tienen para agredirnos físicamente. Por lo que decimos de ese Dios de manteca que tienen preso allá en Chino, California. Así es la luz del mundo. Son fanáticos. Pero todo este fanatismo
ha sido introducido, ustedes han visto en los cantos, ha sido introducido en la doctrina, irle diciendo, irle martillando en la cabeza y metiéndole la idea a la gente en su cabeza de que Naasón es todo para la iglesia. Por eso es de que no es casualidad que la gente, ustedes vieron ahí en los videos, la gente cómo grita, cómo llora. Desde tiempos de Samuel era así. Y no me da vergüenza decirlo. De lo que en ese entonces, por ignorancia, yo hacía. Ahora sí me da vergüenza el haber caído tan bajo, el estar rindiéndole culto a la personalidad de un hombre que se decía ser mejor que Cristo. Ellos le llaman que es el más hermoso del universo. Eso no es nuevo con Naasón Joaquín. Ya desde antes ya se predicaba en la luz del mundo. Ya se decía, miren, uno de los salmos favoritos en los servicios de la luz del mundo era este, cuando salíamos cuando me paraba yo en los servicios de los jóvenes, me recuerdo yo de que era uno de mis salmos favoritos. La gracia se derramó en tus labios. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Por qué? Porque así nos habían enseñado. Así creíamos que era Samuel Joaquín para nosotros, el más hermoso de los hijos de los hombres. Falso de toda falsedad. Puras blasfemias. Gracias a Dios salimos de esa secta. Gracias a Dios. En el video, el último que les puse, ahí Naasón dice, yo puedo decirle al paralítico, levántate. Yo puedo, dice Naasón, decirle al ciego, ve, resucitar muertos. ¿Cuándo has resucitado un muerto? ¿Cuántos has convertido tú en la prisión donde estás? Pregúntenle, miembros de banca de la luz del mundo, cuestionen a sus ministros y pregúntenles y díganles cuántos ha convertido Naasón. Porque también lo dijo el 8 de diciembre, no es un invento. ¿Qué dijo Naasón en esos días? Dijo, porque si hoy lo ves pequeño a este pueblo, Dios lo va a engrandecer. Así decía Naasón, eso es lo que él creía. Qué tristeza, la verdad. Mucha tristeza. Esto es una antesala del en vivo que vamos a tener. Es posiblemente mañana o es posible en otro día de la semana. Todo depende de cómo se den las condiciones. Hay muchas cosas que afinar. Si es posible, lo tendremos mañana. Lo anunciaré. Ya lo estoy anunciando ahí. Tema la luz del mundo, doctrina de herejía, blasfemias y locuras. Es decir, ese será el siguiente tema de que vamos a seguir hablando. Porque, pare de contar, aquí hay muchísimo todavía que hablar. De otras cantidad de herejías. Hoy nos hemos enfocado en este tema en particular. Que ellos dicen que la bola de manteca, ese gordo de anaranjado que les pongo, ese mismo es el Espíritu Santo. Así lo creen ellos. Así creen en la luz del mundo. Qué tristeza. Todo esto dan unas tremendas, cuando uno escucha a las locuras de Naasón. Si don Ramón se reía, pero con un sabor, con unas ganas de...
Si don Ramón se reía así, sinceramente les digo, para una mente sana, para una persona en su juicio cabal, para una persona que no está enferma de la cabeza, puede alcanzar a comprender todas estas cosas. Pero tanto es el daño que se hace en esa secta con la cabeza de la gente que le mienten y le mienten. Repite una mentira 1000 veces y se termina convirtiendo en verdad. Eso el jefe de campaña de Hitler, Joseph Goebbels, que por cierto, miren hasta dónde llegó el fanatismo de Joseph Goebbels. Cuando el Führer Adolfo Hitler se suicidó, todos se cuadraban. ¡Hi Hitler! ¡Hi Hitler! Hace unos días estaba viendo ese documental sobre la caída del Imperio Alemán. ¡Qué triste! ¿Están ustedes dispuestos a seguir al líder hasta la muerte? Y todos gritaban, sí, estamos dispuestos a eso. En la luz del mundo hay gente que ha ofrecido sus niños. Cuando estaba enfermo Samuel, preferían que se llevara a su hijo, pero que no se llevara al tal apóstol. Muy triste esta realidad. Señores, gracias a Dios salimos de esta secta. Gracias a Dios hoy somos personas liberadas de nuestra cabeza. Ya no nosotros, como dijo el juez Cohen, que en 38 años, dijo él, de ser juez, hasta el juez, que no es cualquier persona, es una persona muy conocedora de las leyes para llegar a ser juez, y sobre todo acá en Estados Unidos. Imagínense, con 38 años de experiencia, este juez dice, es increíble lo que puede hacer una persona en nombre de la religión. Se lo voy a poner, señores. Quiero ponerles esto, porque creo que vale la pena ponerles este video. El líder de la Iglesia, la luz del mundo. El líder de la Iglesia, la luz del mundo, Naasón Joaquín García, fue condenado este miércoles a una pena de 16 años y 8 meses de prisión por varios cargos de abuso sexual contra 3 menores de edad. García se había declarado culpable la semana pasada de 2 cargos de copulación oral forzosa con menores y una por actos lascivos contra una menor, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Durante la lectura de la sentencia, el juez dijo que las mujeres que García agredió han sido escuchadas. El magistrado también calificó al acusado como un depredador sexual. So I've been a judge for a long time. I'm in my 38th year. And I've never ceased to be amazed at what some people do in the name of religion. And how lives are ruined in the guise of serving a supreme being. As to the Jane Does, at this point, dice que le sorprende a él lo que pueden hacer la gente en nombre de la religión. Todo el daño que se puede causar en el nombre de la religión. Estos temas, para muchos ya son temas, para los que ya salieron de la secta, para mucha de esta gente, de estos compañeros, de estos amigos, porque ya hay un grado de conciencia, no serán quizás hasta de mucho interés.
Pero recuerden, hay millones de personas allá afuera. Uno es trabajar en el área de la prevención, que mucha gente no caiga en garras de estos mafiosos, de estos mentirosos, al igual que otros más, como Edir Macedo de Brasil, como Cash Luna y tanto ministro falso que hay para estafar a la gente humilde, a la gente trabajadora, a la gente que lo único que busca es un lugar para recrearse espiritualmente. El próximo tema está anunciado ahí y esperamos llevarlo a cabo con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios estamos esperando que nos permita la vida para poder llevar a cabo estos temas que son de sumamente importancia para nosotros, los que fuimos un día de ese culto coercitivo y manipulador, que lo único que quiere es sacar y exprimirte. No solamente le basta quitarte tu casa, quitarte el 10% de tu salario, las ofrendas especiales, hasta para comprar carros antiguos, carros especiales para los mafiosos esos de la cúpula, y para la familia Joaquín, que se hizo multimillonaria a costa de los miembros de banca. Ni una pupusa, ni un taco más, ni un lavado de carros o car wash, como se le llama aquí en Estados Unidos. Ninguna persona debe de caer en la garra de esta gente. Dios no necesita el 10%. Un día hablaremos de ese tema. En la iglesia de Jesucristo, la que fundó él, la iglesia no diezmaba. Estoy hablando de la iglesia cristiana, estoy hablando del pueblo de Israel, porque el texto favorito de muchos, no solamente de la luz del mundo, sino de otros lugares, es del diezmo. Y probablemente en esto, si no voy a abrir la ventana de los cielos, traer el diezmo al alfolí. Ese tema es un tema muy importante también tratarlo. Pero no es ese el tema que hoy queríamos tratar. Esto es algo que quisimos hacer el día de hoy. Esperamos pueda ayudar a muchas otras personas. Por lo que a mí resta, les puedo decir que lo hacemos con el mayor gusto, con la mayor conciencia, para que muchas personas no caigan víctimas de estos cultos coercitivos. Les envío un fuerte abrazo de parte de Brother Istaley. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Y si este video es de tu agrado y consideras de que aquí se han dicho algunas cosas que son importantes, con el dedito ponle allí me gusta, el like, para que esto se extienda más y otras más personas puedan seguir sintonizándonos, seguir escuchando nuestras voces, no solamente de quien les habla, que es el presentador, el anfitrión de este canal, sino a todas las personas que también invitamos a que vengan a exponer y que vengan a que hablemos sobre estos temas. Por lo más, me resta decirles que Dios les bendiga y les colme de salud. Muchas bendiciones y hasta un próximo programa.